de textos. Se equivocaron de texto. No sé, y felizmente está grabado, ¿no? Que yo lo dije claramente. Bueno, para el día, tomen nota online también. Para el día, control número 3, para el día 10 de julio, no, 8 de julio, perdón. 8 de julio, martes 8 de julio, la hora de siempre, las 13:15, es ejecución injusta, ¿no? Ejecución injusta, si vamos a ver, se los hago ver para que no haya duda de los archivos existentes. Es acá, oposiciones a la ejecución, unidad 4. No, he puesto las diapositivas, yo mi tonta soy. ¡Tonta soy! Bueno, mejor me voy acá. Lecturas, unidad 4. Entonces, es este que se llama, son solo 2, miren cuántas cosas hay ahí, ¿eh? Vaya mi recomendación para que lo lean. ¿Dónde está su oposición? Ejecución injusta. Ejecución injusta mía, ¿ya? Que va con el numerito 1. Y número 2, el embargo castigado, que va con el número 6 aquí. Que esto está en desorden, ¿no? Está en desorden. Y en realidad está en orden descendente. Vamos a hacerlo así. Entonces, es ejecución injusta y el embargo castigado, que tiene que ver con las tercerías. Eso va a ser el martes 8 de julio, nuestro tercer control, ¿ok? ¿Está claro? Sí, claro. Cualquier cosa está grabadito también para ustedes. Después se lo digo al Fernando porque el jueves fue la única vez que Fernando no mandó el aviso. No lo sé yo, pero yo fui muy clara, o sea, le dije, es el número 11 y 12 de la... Se los enseñé también, ese. Y se fueron al 11, 12 de quién sabe dónde, de acumulación. ¿Y cómo? Pero en ningún momento estamos hablando de otra cosa, luego tendría que yo justificar por qué estoy dando una lectura sobre algo que todavía no hemos hecho, ¿no? Bueno, en fin, ya veré qué hago. Lo cierto es que no me la han leído, que es lo que era importante para mí. Este mouse es un antipático. Bueno, hemos visto la ejecución dineraria, que es la más compleja, por no por nada nos hemos demorado. Hoy es la semana 14, 13 semanas prácticamente, no tanto, unas 10 semanas, ¿no? Unas 8 semanas, en ver la ejecución dineraria que culmina o con la satisfacción al ejecutante íntegra por todo lo debido, y lo debido es dinero, pues, ¿no? Cuando es dinero, que es no solo lo debido conforme al título, sino además los intereses, los conceptos accesorios que se hayan desarrollado después, como son intereses y las costas y costos procesales, ¿no? Y eso cuando hay una satisfacción íntegra. Y lo segundo, ¿no? Lo segundo es también la adjudicación, también por un valor mayor a lo debido. Entonces ahí recién podemos considerar que el proceso de ejecución ha llegado a su objetivo, que es la satisfacción total, integral del acreedor en el bien debido, cuando obtiene el dinero, o en un subrogado, que es el bien
que ha servido de medio, pero que habiendo fracasado el remate, pues el acreedor se conforma con su adjudicación, ¿no? Es una atribución satisfactiva, atribución de la titularidad del bien a título satisfactivo, semejante a una dación en pago, semejante, pero no es una dación en pago. Es una adjudicación judicial, con sus propias esencias. Y la otra salida es que la ejecución termina cuando no hay bienes sobre los cuales actuar. Eso nunca lo olviden. Por eso tan importante es este acto realmente incomprendido, ¿no? Incomprendido, que es el embargo, ¿no? Como acto de individualización de bienes, ¿no? Sin el embargo, como acto tal, no debería haber ninguna ejecución posible. Tendrán ocasión en los trabajos que algún día van a hacer, cuando tengan los grupos, que todavía no los tengo, ¿ah? Que yo quiero para septiembre, ¿ah? O sea, mientras no tenga los grupos no puedo programar la actividad, y mientras más demoro en programar la actividad, pues menos tiempo tienen ustedes, ¿no? Y ahí van a ver qué cosas absurdas se presentan en la vida, ¿no? En la vida. Bueno, la ejecución dineraria pues es la más compleja, siempre ha sido y será la más compleja porque implica todo un conjunto complejo de operaciones. En cualquier parte del mundo, en el Perú es compleja como en cualquier lado, pudiendo, pero claro, tiene un tratamiento realmente deficiente, lleno de elementos faltantes, y que algunos jueces iluminados llenan como pueden, otros simplemente no llenan nada y siguen para adelante como sea. La ejecución no dineraria es el otro cuerno, el otro tipo de ejecución, que es algo muy sencillo, realmente muy sencillo en la letra, ¿no? Quizás es la más complicada, ¿no? La ejecución no dineraria tiene otro tipo de complejidades, pero debería ser extremadamente simple, y lo es en su estructura, porque no se trata de transformar lo que no es dinero en dinero, como en la mayoría de casos en la ejecución dineraria, que implica todo ese conjunto de operaciones, sino que normalmente se resuelve en un acto solo, sobre todo cuando se trata de la entrega de bienes determinados. Un poquito más complejo puede ser cuando se trata de una obligación de hacer, depende qué es ese hacer que se debe, y un tantillo menos complejo es la obligación de no hacer, que es la obligación de mera abstención, pero normalmente comporta que se ha violado el deber de abstención y se ha hecho lo que no se tenía que hacer, y por lo tanto hay que retrotraer a la situación anterior, ¿no? Que no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero digamos, si se tratara de obras materiales, ¿no? De obras materiales hay que deshacer las obras materiales, hay que destruir. Esta mañana yo veía, en realidad lo estoy viendo desde ayer, en esta informalidad que por todos los campos que campea, ¿no? Efectivamente, campea en todos lados y por todas partes en el Perú, también en la construcción de viviendas. Pues ahí en el RIMAC, en un barrio del RIMAC, un tipo simple y puramente se agarró la acera y ha construido como 3 pisos, pero en la acera había un poste de telefonía, y entonces el poste lo dejó adentro y puso otro poste afuera. Se agarró también el poste. Entonces agarró, hizo un hueco, compró un poste, el tipo, y puso el poste en lo que quedaba de la acera o en algún punto, más allá de lo que él se agarró, y movió los cables de Telefónica, ya no es Telefónica, de Movistar, de lo que sea,
Son cables de telefonía, pero también a veces se superponen por ahí cables eléctricos, ¿no? Bien, eso, él está violando un deber de abstención. Eso lo conducirá a la demolición, ¿no? Esa es una obra material, digamos. Yo construyo donde no debo construir, violando un deber de abstención. Nadie puede construir, aparte que si fuera una controversia de derecho privado, yo me meto al terreno del vecino, ¿no? En general, en materia de derechos reales, son erga omnes, porque son ponibles a todos y todos tienen el deber, la obligación negativa de no perturbar, de no molestar, de no impedir el ejercicio del derecho real ajeno, ¿no? Bueno, yo le impido, construyo más allá de mi límite y construyo, ¿no? Entonces estoy violando un deber de abstención, ya lo concretizo, y surge un deber de deshacer, una obligación de deshacer, ¿no? Siempre toda, más o menos, ¿no? Material o no material, la violación de un deber de abstención, o sea, una obligación negativa de no hacer, implica, cuando se requiere, implica, la violación se centra en un hacer, por lo tanto, es un hacer en contravención del deber de abstención. Entonces, ese hacer tiene que desaparecer. ¿No? Exacto, hay que eliminar el acto, lo que ha materializado, ¿no? Lo que se haya hecho en general en ejercicio de un deber de abstención incumplido, ¿no? Hay quienes, este es un tema de derecho sustancial muy sustancioso, ¿no? Muy sustancioso, que no voy a abordar, ¿no? Porque es profundamente distinto una obligación positiva que una obligación negativa. Pero tiene ahí mucha carne, un tema muy, muy bonito, además, dogmáticamente bonito, y también desde el plano, ¿cuál es la obligación? Porque ahí la obligación es una obligación concreta, ¿no? El deshacer es una nueva. No creo. No he ni mirado lo que usted me ha enviado. Ni mirado, porque ya sé que no quiero gastar mis ojos. El de la caducidad y prescripción de Mario Castillo, no me importa, será nuevecito. ¿Cuántas páginas tiene? Dios mío, ¿qué cosas escribirá ahí? ¿Qué cosas escribirán ahí? Voy a ver, voy a mirarlo, el índice voy a ver. Me imagino que repiten cada capítulo repite lo mismo. ¿Cómo se puede escribir tanto sobre prescripción y caducidad? Yo estaba leyendo un libro un poquito más, se supone, de Patti, sobre prescripción y caducidad. Es repetitivo, 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 repetitivo. ¿Por qué? Porque es un tema muy acotado, ¿no? Uno quiere hacer un libro, es un tema acotado. Ahora, que da para mucho, pero para 400 páginas eso significa, no sé qué significa, habría que ver. Ahora, por ejecución no dineraria, en consecuencia de lo que estamos hablando, se entiende aquella que no tiene por objeto, aquella que tiene por objeto, o dar bienes determinados, ¿no? No dinero, sino bienes determinados, muebles, inmuebles, ¿no? Hacer o no hacer, ¿no? Hacer o no hacer, que este no hacer es siempre un deshacer, ¿no? Ahora, estas ejecuciones presentan un problema, un problema que no se presenta en la generalidad de los casos en la ejecución dineraria, porque en la ejecución dineraria pues rige el principio de responsabilidad patrimonial. Y entonces en esta no de primera, ¿no? No de primera.
Entonces, son los bienes, el deudor no nos importa, el deudor no importa, lo que importa es su patrimonio, ¿no? Si el deudor tiene patrimonio, ¿qué nos importa a él? Oh, está muy puesto, es bien pasivo, o sea, es un sujeto sometido a la ejecución y no se requiere de su colaboración. Bueno, mínimamente sí, pero no para la individualización de los bienes sobre los cuales se va a actuar. Se requeriría que él colabore, sí. Lo hacemos colaborar forzadamente, nunca lo hace. Nunca lo hace. Y debería hacerlo. Esa de si no se desconoce, el acreedor desconoce bienes, entonces le pide al deudor, ¡ay, manifiesta bienes! ¿No? Pero digamos que la colaboración del deudor ejecutado es mínima. No se requiere, se puede ir en su contra inclusive. En cambio, ¿no? En este tipo de obligaciones, por naturaleza, es mucho más relevante la colaboración del deudor. Estoy usando la expresión betiana, ¿no? Es mucho más importante que el deudor colabore, porque en no pocas ocasiones, para obtener el ideal kiovendiano, todo aquello y precisamente aquello, aquí vale más el precisamente, ¿no? Que tiene derecho a conseguir, pues se requiere de la propia colaboración del deudor, ¿no? Se requiere. ¿Qué pasa si se debe un bien mueble, ¿no? Los bienes muebles determinados, ¿no? No infungible, un bien mueble infungible, no uno fungible. Me remito a obligación. ¿No? Fungible es el que puede ser cambiado uno por otro, o sea, los bienes nuevos, por ejemplo, ¿no? Los nuevos. Pero, por ejemplo, esto es infungible porque esto no es nuevo, ¿no? Es este escritorio, que además es de una madera extraordinaria. Es extraordinaria, quisiera yo tener esto. Bonito, bonito. Y entonces la colaboración del deudor es muy importante, ¿no? Igual en un hacer, un no hacer. Por eso desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo, mucho tiempo, se ha puesto la atención, ¿no? Sobre lo que hablamos apenas al inicio, para lograr la finalidad de la ejecución, que es la satisfacción del ejecutante, pues las medidas de ejecución forzada quizá no sean las más adecuadas, porque se enfrentan a la resistencia, ¿no? A la resistencia del propio deudor, de la conducta, ¿no? Recuerden que la ejecución forzada, esto es una diapositiva de las primeras, las medidas que llamamos de ejecución forzada, las llamamos de ejecución forzada porque implican una actividad sustitutiva del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, el órgano ejecutivo, para que en general, para comprender a todos, prescinde de la colaboración del deudor, es forzada porque no existe la voluntad del deudor de realizar el comportamiento debido. Y se prescinde, se le sustituye, ¿no? Se le sustituye. Pero a veces esta sustitución o es extremadamente onerosa o es prácticamente imposible, porque no hay nada que sea imposible en este mundo, ¿no? Prácticamente, bueno, digamos, los supuestos de imposibilidad. Las medidas coercitivas tenderían, como lo que se requiere en la gran mayoría de estos casos es de la colaboración del que debe la conducta, debe en un sentido absolutamente lato, debe de una determinada conducta, debe ajustar su comportamiento al interés ajeno, digamos, ¿no? Implican, son llamadas, y en algún momento se les llamaron hace más de 100 años,
se les llamaron medidas de ejecución indirecta, que implican una presión también psicológica, entre comillas, ¿no? Psicológica, porque no, también puede estar dirigido a una persona jurídica que no tiene psique. ¿No? Presión, entre comillas, psicológica, pero también se le llamaba, el Calamandrei le llama psicológica, porque Calamandrei siempre tenía estas genialidades, una presión psicológica sobre el deudor, una presión sobre el deudor para que cumpla, entre comillas, voluntariamente, o sea, él ajuste su comportamiento al interés ajeno para lograr la satisfacción del derecho. Ahora en esta cosa de la fiscal y de la nación, ¿no? Repuesta por la Junta Nacional de Justicia, muy oportunamente, ¿no? Sí, pero realmente muy oportuna, de manera muy oportuna, pues están en cómo ejecutar eso. Dice por la fuerza, como que la agarramos del cuello. Pero no, es que no es por la fuerza. ¿Qué policía? ¿Cómo vamos a hacer? La voluntad humana es incoercible. Estamos ante un caso en el cual, ¿no? En el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que no quiere hacer. La voluntad humana es incoercible. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que doblegar esa voluntad. Y la ley del procedimiento administrativo general, que es la que aplicaron para la nulidad de oficio, y uno se da cuenta, ¿ustedes han buscado la resolución de curiosos? ¿No la han buscado? Pues búsquenla y no la van a encontrar. O sea, donde debería estar. Porque ¿dónde debería estar publicada? En la página web que no tiene, de la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia no tiene página web propia. Está en el portal del Estado peruano, nomás. Es pobretona, se ve. ¿Ah? Y entonces no tiene, normalmente cuando es el portal del Estado peruano es la primera llegada, ir al portal, ¿no? Y lo remite como el PJ, ¿no? O el Tribunal Constitucional. O sea, que tienen su propio tribunal. Ay, lo han hecho bonito, más o menos bonito, ¿no? Bueno. Es importante, pero es como si el Congreso de la República no tuviera nada, ¿no? Bueno, ahí no hay uno que diga resoluciones ni nada. Yo le he buscado y no está. No sé si le he buscado mal, pero he puesto en Google y saben que me sale LP. LP la ha publicado. Con su sello está. Y es la copia en físico enviada a la dirección, o como se llame, de procesos disciplinarios con fecha 13. 13 de junio. 13 de junio. Y efectivamente solamente tiene la firma del presidente y no del resto de los otros 5 que supuestamente hicieron la resolución, ¿no? Solamente tiene la firma del presidente. Entonces me fui a buscar también publicación de LP, porque parece que la Junta Nacional de Justicia es bastante opaca. No publica sus cosas. La que destituye a la Benavides es una resolución de la anterior Junta, la anterior composición, y está con todas las firmas. Todas. Y ahora la explicación que da el tipo es que como ha sido por unanimidad, firmo yo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, este ha firmado, ¿no? Ha firmado, es firma electrónica, no es firma manual, y lo cual es genial, porque dice el día y la hora. O sea, si es que firmaran después de la misma manera, que ya no pueden, por lo menos sería muy roche, ¿no? Sería después de todo, ¿no?
después de todo. Y bueno, pero ¿cómo se puede? Ahí ciertamente no me parece correcto el comportamiento de la fiscal de la Nación, de la Delia. No me parece correcto. No me parece correcto, porque están ahí jugando mándamela, ¿no? Cuando digo, un momentito, tú la que me has mandado es nula, porque si esta copia de la resolución y esta es la resolución, ella es nula, porque no han participado todos. Porque una resolución de un órgano colegiado en el Perú, no en Italia, firma el presidente y el relator. Y esto es a nivel de todos los órganos. Piense que ellos tienen una colegialidad pues de siglos, porque la han derivado del derecho francés. O sea, la primera instancia siempre ha sido colegiada, por lo tanto, siempre han sido de colegios de tres, ¿no? Pero no firmaban los tres, firma solamente el presidente y el relator, o sea, el autor, ¿no? El que, lo que nosotros llamaríamos el ponente. Y los demás no, pero así es, de tribunal de primera instancia hasta la Corte de Casación. Y así es en el Tribunal Constitucional Italiano. Ustedes entran y ven que está firmada solo por su presidente, ¿no? Y el presidente, ya sea de sección, de sala, de tribunal, de lo que sea, o del Tribunal Constitucional, igual en el Consejo de Estado, no firman todos. Y en Italia no existe todo, anda reclamando que el voto en discordia. No existe. No, en Italia no existe el voto en discordia. Entonces todos andan gritando hace años que quieren el voto en discordia, el voto en discordia, el voto en discordia. Pero en fin, pero en el Perú todas las resoluciones de los órganos colegiados van firmadas por todos los que participan en la decisión, porque hay que computar el quórum. O sea, para tomar una decisión se necesita un determinado quórum. Ni siquiera hay una fe de alguien que dice el quórum fue de, para decidir. Tiene que haber un quórum de decisión. Y hay el problema este de la unanimidad, que está entendida, esta unanimidad, pero contabilizamos solamente a los hábiles, porque si no nunca podríamos, no, pero de eso se trata. ¿La qué? No, porque originalmente estaba prohibido. No, habla de todos los órganos colegiados, ¿eh? Órganos colegiados, tribunales, estaban pensando en los tribunales administrativos. Ah. ¿Y entonces por qué han declarado la nulidad de oficio? ¿Dónde está en su ley orgánica que pueden declarar de la nulidad de oficio? Han aplicado el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no como dice el mentiroso de Abanto, que es un mentiroso. Dice, esa no es la disposición que han aplicado el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Falso, todo es 32, 32, 32, 32, hasta el final. O sea, o no la han leído, que no creo, es el abogado de uno de los tantos abogados de la Benavides, que tiene un montón, ¿no? Que tiene un montón. Y nos cuento, no, el 132 no fue invocado. ¿De dónde sacan el 132? Está por todos lados. Pues hay que leerla. Pues nos cuentan cuentos y hablan con, tienen tal, estos abogados penalistas son así, tienen que tener pues cara de palo, ¿no? Para decir la cosa más absurda, la dicen, ¿no? La dicen, sí que es ruborizarse, ¿no?
Claro, ellos han dicho, no, esto forma parte, como yo soy un ente administrativo, entonces sí se aplica la ley del procedimiento administrativo general. Mire, la ley del procedimiento administrativo general, o sea, esto de la nulidad de oficio es inherente a lo que se llama la autotutela de la administración pública. Y durante toda la vida se ha considerado que en cualquier momento puede declararse la nulidad de oficio, sobre todo cuando cambian al funcionario. ¡Ay, mira, se encuentra con tremendas cosas, ¿no?, hechas por su antecesor! Eso es un poco en la tradición del derecho administrativo. Pero ¿qué pasa? En el año 2000, no me acuerdo, 1998, Fujimori estaba previendo que después iban a venir otros. Y entonces estableció, lo que hizo fue una cosa que no sé si su profesor de derecho administrativo se los cuenta, pero lo que hizo es algo como transformar lo que nosotros teníamos, que era un decreto supremo, el 006-68, no me acuerdo cuál era, justicia creo, no me acuerdo de qué dependencia venía, pero el reglamento de procedimientos administrativos. Tenemos un reglamento que lo dio la UNDE, de procedimiento administrativo. Entonces lo que hace Fujimori es transformar ese reglamento en ley, nada más, pero le enchufa un plazo de caducidad para el ejercicio de la nulidad de oficio, que establece, no me acuerdo si 6 meses o un año. O sea, eso es del año 98 o por ahí. Y esto, ¿por qué? Usted está pensando, ¿por qué? No, que Fujimori que quiere preservar la seguridad jurídica. En realidad estaba pensando en que si le venían otros, iban a declarar la nulidad de N actuaciones hechas durante el régimen, ¿no? Entonces le puso un límite, dice cualquier otro, y introduce esto que, ¡ay, todos los administrativistas se divierten! Se divierten. A mí me encanta cómo se divierten, ver cómo se divierten, que es la acción de lesividad. Es decir, después de vencido tiene que demandarse judicialmente. Entonces la propia entidad demanda la nulidad de su propio acto. Una anomalía. Siempre que haya una lesión al interés público. Bueno, cuando se da la ley del procedimiento administrativo general, esto se mantiene. Este es del 2000, ¿no? Y se mantiene, 2001, se mantiene, pero se prohíbe que los tribunales colegiados la ejerciten. Y esto recién viene reformado en 2007, creo, y donde se permite que hasta los, digamos, estaban pensando en los tribunales de Indecopi, el tribunal de todos estos tribunales administrativos, de los órganos reguladores, que son tribunales, ¿no? Estaban pensando en ellos, pero habla de comisiones también, tribunales y comisiones. Entonces ahí se modificó y se estableció, se eliminó la prohibición. O sea, ¿esto qué hubiera significado? Que los tribunales tenían que ejercitar de oficio la acción de lesividad, o sea, demandarlo judicialmente. Se encontraba que había una resolución contraria al orden público, o sea, lesionaba el interés público, este tipo de cosas en el campo administrativo. Y entonces se establece esto de la unanimidad. Recién se establece esto de la unanimidad, siempre que se haga por unanimidad. O sea, se legitima a que también los tribunales y comisiones administrativas, órganos colegiados, declaren la nulidad de oficio, pero dentro del año, dentro de los 2 años que se ha establecido allí. Por eso estaba por vencerse, pues. Estaba por vencerse. En realidad es del 24, o sea, tenían hasta el siguiente año. No sé si son 2 años o es un año. 2 años. La nulidad, sí. Pero eso es arbitrario. O sea, eso no es una cosa que, es una cosa que tiene, pues, desde antes de ayer. Dice prescribe. ¿Cómo que prescribe? Caduca, en todo caso. ¿Ves que dice prescribe? Ay, Dios mío. Es una caducidad.
Es la pérdida de un poder. No es prescripción, ese es el uso impropio, si me ha escapado. Tomar nota. Porque podían no usar ni otra, pues se extingue, ya, y se acabó. Ya andate a discutir de qué, no, y se prescribe, se extingue, ¿no? Se extingue, o sea, se pierde el poder. Se pierde el poder. No está, ¿por qué? ¿Por qué no hay prescripción? Porque no está sujeto a plazos, no está sujeto a interrupciones, suspensiones, este tipo de cosas. No requiere del que se beneficie, ¿no? Es una figura la prescripción que debería, está muy mal usada, ¿no? La palabra está mal usada. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la ley del procedimiento administrativo general establece las medidas coercitivas. Ahí están. O sea, no es que se trate de agarrar a la Delia del pescuezo, ¿no? Y sacarla de ahí y que la fuerza pública lo pone. Se trata de que la Delia, que es aquella que pues le entrega la posta, porque ella al momento tiene la posta, ¿no? La tiene la posta de la Fiscalía de la Nación, se la entregue, acomode su conducta a la exigencia, es una obligación de hacer. Es igual que la reposición en un puesto de trabajo. Es igual. Entonces, si el empleador se resiste, pues ahí ¿cómo hacemos? No lo podemos agarrar por el pescuezo. ¿No? No podemos entrar, romper la puerta y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, entréguela, póngale en su puesto de trabajo. No. No, no. Así no es la cosa. Entonces, se trata, ¿no? Se trata de que acomode su conducta. Ahí están las medidas coercitivas. Debo decir que ya estaban en el reglamento del 67. El reglamento de Belaúnde, que lo hizo Vacacorso, que fue el gran profesor acá, ¿no? Era el gran administrativista peruano. ¿No? Entonces lo que se quiso dar un reglamento. Tuvimos un reglamento nomás durante años, que regulaba el procedimiento administrativo. Y ya estaban las medidas coercitivas ahí, ya lo estaban, las medidas de coerción que tratan de presionar al sujeto de destinatario de una orden que impone un determinado comportamiento, ¿no? Que ajuste su conducta, pues si no le va a ir mal, ¿no? Es decir, que más le conviene cumplir que no cumplir. Entonces, las medidas coercitivas son un complemento indispensable de un sistema, estamos hablando de un sistema de tutela jurisdiccional de los derechos, pero también en el campo administrativo. En Francia, que es la patria, ¿ah? La patria de las medidas coercitivas, ¿no? De las medidas coercitivas en el campo del derecho privado, digamos, del proceso civil, que son a través de las astreintes, también es una figura de derecho público. También. Y es una figura general, y por no decir, ¿no? Del contempt of court, pero naturalmente es cuando hay court, del derecho anglosajón, ¿no? Que en realidad está enderezado a asegurar, ¿no? Asegurar que las órdenes emanadas por los jueces sean cumplidas, ¿no? Sean cumplidas, y si no son cumplidas hay que presionar para que cumplan, ¿no? Presionar para que cumplan. Entonces, las medidas coercitivas, ¿cómo lograríamos que la Delia, pues póngale alguna de las medidas coercitivas previstas? Hay que abrir un procedimiento de ejecución. ¿Quién es el ejecutor? A mí me parece que por el reglamento que no lo he leído, el reglamento de procedimientos disciplinarios, la ejecutora es esta señora que mandó el oficio, el requerimiento. Cumpla, bajo apercibimiento, no, dice, la fuerza pública, no, no seas tonta.
Sí, de ahí dice la fuerza pública, pero ándate a la ley del procedimiento administrativo general. ¿Por qué? ¿Quién lo pone en el cargo? ¿La policía? ¿Cómo lo asume? Aquí. Asumo, autoasumo el despacho. Es exactamente, como le digo, es exactamente la reposición en un puesto de trabajo. Es una reposición esto. Es una reposición. ¿Qué pasa si el empleador le cierra la puerta? ¿Qué pasa si el empleador lo deja pasar, pero lo deja ahí, al costado de la puerta? ¿Y qué importa? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo se asume el cargo? ¿No? Pero hay que presionarla para que lo haga, pero no con la policía que entra, pues. ¿Qué es eso? Ay, no, pero es que estamos en plena irregularidad, porque estas cosas no deberían pasar, porque número uno, esta nulidad de oficio es tirada de los cabellos. Es tirada de los cabellos y la reposición como fiscal de la Nación ex post, después de que ya ha habido por obra de él la Junta, que la destituyó de manera definitiva, cuando finalmente la destituyó de manera definitiva, recién la Junta de Fiscales eligió a la Delia esta. Porque si hubiera estado Villena de provisional, o quien sea de provisional, pues era provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese, pues. El titular. Pero aquí tenemos dos titulares. Nunca debió. Nunca debió. Entonces estamos en una situación en donde, pues, de entrampamiento, y yo no me imagino a la Benavides de fiscal de la Nación, francamente, ¿eh? Sí, claro, porque aquí ha habido algo que no podían no prescindir, que además es un hecho notorio, todo el mundo lo sabe. Es un hecho notorio que Delia, la Delia, ha sido elegida. No es una provisional. Y ha sido elegida con el procedimiento. Cuando uno interpone un amparo, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con Tábara, por ejemplo, la tontería que dijo que avocación indebida, no, porque avocación es atraer, y eso está bien dicho en la resolución, atraer para sí con lo que hacía el rey, o lo que puede hacer la autoridad administrativa, ¿no? La autoridad administrativa tiene el poder de delegar, ¿no? Tiene el poder de delegar el conocimiento de algún asunto a un subordinado suyo y luego de abocarse. Y abocar es atraer para sí. Esto pues, es objeto de una impugnación en un proceso el que sea, de cuestionamiento en un proceso el que sea. Pues la autoridad administrativa justamente puede, por eso existe la figura de la que le llama, no sé cómo le llama, la ley de procedimiento administrativo, no, del contencioso administrativo, que es la conclusión del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión. Eso es terminología española, que es peruana, sustracción de la materia, que la materia ha cesado, la controversia ha cesado. O sea, yo tengo un contencioso administrativo con la municipalidad de no sé qué. La municipalidad de no sé qué, a nivel administrativo, me da la razón. Claro, ya no hay, pues. Eso es sustracción, eso es lo que nosotros deberíamos entender como sustracción de la materia. Se acabó la controversia. No, pero no es que yo quería dejar eso, por eso. Se ha vuelto irreparable en esa parte, en el amparo. El límite del amparo se ha vuelto irreparable. ¿Cuándo es irreparable en una situación más o menos como esta a nivel del amparo? Pero es algo general, de sentido común, justamente cuando la plaza ya está llena. ¿No vamos a votar al otro?
¿no? La plaza ya está llena. Y entonces se ha vuelto irreparable. Irreparable en el sentido de que no se puede regresar al estado completamente anterior. No se puede. Bueno, pero estamos aquí justamente en el caso que se está viendo en los límites, ¿no? Estamos dentro de los límites en donde la colaboración del sujeto que tiene el deber de adecuar un determinado comportamiento al interés de otro en el campo que nosotros estamos del proceso civil es al interés de quien tiene derecho a ese comportamiento. Hay derechos en juego acá, ¿no? Absolutamente, derechos. O sea, hay un derecho de crédito a una prestación no dineraria, o sea, un comportamiento que consiste en un dar un bien determinado, en un hacer o en un no hacer. Y entonces, las medidas coercitivas, que implican presiones psicológicas, pueden encontrar alguna aplicación. ¿Ah? Ahora, la medida de ejecución forzada en las ejecuciones no dinerarias, que son las únicas que están previstas en nuestro código, y repito muy mal, también en este caso no repito, sino que digo, lamentable, no hay nada de bueno en este código. Por eso yo en realidad, yo me contamino, me intoxico cada clase que doy, ¿no? Porque no hay nada positivo, es horrible. Tengo que desintoxicarme, ¿no? Cuando se trata de me deben una silla, ¿en qué consiste la ejecución? El deudor no me quiere dar la silla, pues se va con la fuerza pública y se toma la silla. Ahí sí, tomamos la silla y se la entregamos a quien la debe. Si se trata de un hacer de tercero, un hacer, el deudor debe un hacer, el que fuera, pues entonces la medida de sustitución de ejecución forzada es que lo haga otro. El deudor no quiere que lo haga otro a su costa, a costa del deudor, que para el deudor en ese caso ya se vuelve dinero. Pero el acreedor tiene derecho a recibir, tiene derecho al resultado de ese comportamiento, ese hacer. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está en el Código Civil. O sea, el mecanismo es la ejecución, entre comillas, la realización de la actividad debida por otro. Ese comportamiento será, vamos a poner la cosita simple, levantar la pared, ¿no? Hacer la horita, pero no son necesariamente son obras materiales. El hacer, ¿no? Puede haber un hacer inmaterial, o más o menos inmaterial, ¿no? Puede ser terminar un libro, wow, escribir un libro, sí, se materializa, ¿no? Ahí entramos en un sector ya más complicado, porque el hacer un libro no es lo mismo que lo haga A que lo haga B. Claro, eso es lo que nosotros llamamos personalísimas, y son, en otros lugares las llaman infungibles, o sea que no pueden ser realizados por sujeto distinto del propio deudor. Y lo mismo el no hacer, que implica, como decía hace un rato, un deshacer, o sea, una actividad positiva. Es como se trata de un deshacer, que se resuelve en un hacer, que debería ser el que ha violado la obligación negativa, pues sí es sustituible, depende si se trata sobre todo, como del muro, o sea, han construido en mi terreno, para ponerlo ya en el plano, ¿no? En mi terreno, en mi área de mi propiedad, me han construido un muro y se han agarrado, ¿no? Se han agarrado un pedazo de mi terreno. Pues
han violado el deber general de abstención. Entonces tienen que demoler, ¿no? Es un hacer demoler, ya será con pico y pala, o pico, será con comba, será con un caterpillar, con lo que quieran, pero demuelan, ¿no? Demuelan. Pero no siempre se puede, ¿no? Justamente cuando estamos ante bienes que son ocultables, piensen ustedes que yo deba un bien único, infungible, no sustituible por otro, un cuadro de autor, una escultura, ¿no? Un incunable, único en el mundo, no hay otro, no hay otro, que la edición de la Curia Filípica, la primera edición, hecha en Lima, de la Curia Filípica, qué sé yo, algún bien que no es sustituible por otro, no es un bien en serie. Incluso si es un bien en serie, ya se ha vuelto infungible porque es un libro que lleva una dedicatoria, ¿no? Imagínense. Y eso se hacían copias, pues no a mano, porque es preimprenta. Bueno, cualquier bien, ¿no? O sea, entonces, que no es sustituible por otro, y no solamente eso, sino que requiere de la colaboración del deudor, porque es un bien que se puede ocultar. Yo lo puedo ocultar fácilmente, son bienes muebles, materiales, pero ocultables, ¿no? Más difícil ocultar un inmueble, pero depende de qué sea, pues. Un inmueble predio no lo vamos a ocultar, pero un inmueble que no es un predio, sino es una nave o una aeronave, las naves se ocultan, ¿eh? Las aeronaves se ocultan, una avionetilla, por ejemplo, ¿eh? Se oculta, me pone algún hangar por algún lado, una cueva, y se oculta, como se ocultan los vehículos, ¿no? Y entonces, muchas veces, la medida de ejecución, ella la toma a la fuerza, ¿no? La toma a la fuerza, o es muy difícil, porque es obstaculizada por el propio obligado, o es insustituible la actividad del obligado, las obligaciones de hacer, o incluso en el deshacer, que se vuelve muy complicado. Piensen ustedes lo complicado que sería en una violación del derecho de autor que se haya impreso más ejemplares de los pactados, y estos ya están distribuidos, ¿no? ¿Quién mejor que la propia distribuidora para recoger los ejemplares abusivos, ¿no? Sería extremadamente complicado sin la colaboración del propio obligado, pues auténticamente sacar del mercado todos los ejemplares abusivos, ¿no? Por poner cualquiera. Entonces, eso nos revela que, si bien esto puede resolverse facilito, ¿no? Parecería que es un tema facilito de resolver, que ningún sistema puede asegurar la efectividad de una ejecución no dineraria sin, a su vez, contemplar medidas coercitivas que pueden coadyuvar, no digo que tampoco sean efectivas, porque esto parte de la idea de que la voluntad humana es incoercible, y cuando el humano dice no me da la gana, es no me da la gana, no quiero, ¿no? Háganme lo que quieran, pero no lo voy a hacer, no lo voy a entregar. Háganme lo que quieran, crucifíquenme, ¿no? Hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, la voluntad humana es incoercible. Y de esto tenía conciencia los autores, ¿no? Los autores de los juristas de Napoleón, que por lo demás eran jueces, la gran mayoría eran jueces, o sea, eran gente muy experta de la vida, sí,
claro, eran jueces. Y entonces establecieron que la voluntad humana es incoercible y que cuando se debe un hacer, un no hacer, entonces en este campo, y no se cumple voluntariamente, lo que cabe es una indemnización, o sea, la sustitución de la obligación específica en una genérica de daños. Arrets, interés, ¿no? Entonces, las medidas coercitivas pueden tener algún papel para lograr vencer las resistencias, ¿no? Y curiosamente, en el país que inventaron, que plasmaron en el Código Napoleón, que las obligaciones de hacer y no hacer, que no se cumplen espontáneamente, se transforman, la vía es la transformación en una obligación dineraria, ¿no? De indemnización, indemnizatoria, o sea, se transforma en dinero, pues es donde surgen justamente las más clásicas medidas coercitivas del continente europeo, que son esas, las astreintes, las Ostront, que son una figura de creación jurisprudencial en virtud de la cual se trata de presionar a quien debe un determinado comportamiento positivo o negativo para que lo haga o lo deje de hacer como una suerte de pena pecuniaria montada o a imagen y semejanza de la cláusula penal, pero no es una cláusula penal. O sea, la penalidad es una suerte de penalidad, pero no es una penalidad, porque la penalidad es resarcitoria de los daños por la demora. Esto es con función astrictiva, de presionar al sujeto de que cumpla, porque si no cumple, pues le va a tener que pagar una suma de dinero a título de astrente. Y esto surge, ¿no? Surge espontáneamente por los tribunales para justamente se la inventan. Ahora ya está positivizada en el ordenamiento francés, pero durante muchos años era simplemente praxis reconocida por todos. De esto tratan los civilistas también, en materia de obligaciones, un poco en todos lados, porque es el cómo logramos que alguien cumpla presionándolo con una suerte de pena, ¿no? De pena pecuniaria a favor del acreedor, pero que el juez regula como quiere, es una pena progresiva, más o menos a imagen y semejanza de una penalidad resarcitoria, pero no tiene función resarcitoria sino coercitiva, simplemente presionarlo, y si él frente a la presión cumple, se puede disminuir esa suma para no crear un enriquecimiento indebido por parte del acreedor, porque el acreedor tiene derecho a todo lo que tiene derecho conforme al ordenamiento civilístico. Entonces, esta es la medida coercitiva más difundida a nivel europeo. Países que no querían establecerlo a nivel general han terminado hace poquito, no mucho, no hace más de 10 años introduciéndolo, no, ya son más de 10 años, casi 20 años en Italia. En el año recién 2005 se introduce en vía general para las obligaciones de hacer y no hacer la posibilidad de disponer no es una multa, es una pena pecuniaria progresiva, pecuniaria es dinero, progresiva, ¿no? Para inducir al cumplimiento, ¿no?
España lo introduce en vía general justamente en el campo de la ejecución ordinaria con la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000, y obviamente esto lo tienen todos los países de influencia francesa, todos, o sea, todos los vecinos que lo recogieron, porque no es algo que tuvieran antes los países del Benelux, o sea, sus Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que tienen una disposición uniforme sobre la materia de hace algunos años, y es un poco el modelo imperante también en Latinoamérica, en el Brasil, en la Argentina, ¿no? Que es esta pena pecuniaria, ¿no? Pena pecuniaria. Frente a este modelo, que es el modelo francés, es un modelo bastante equilibrado, ¿no? Es un modelo equilibrado. Está el modelo alemán de las multas, ¿no? De las multas y del arresto. Multas y arresto. Las Zwangsstrafen, que parece una torta, pero no es una torta, ¿no? Los parágrafos 888 y 890 de la ordenanza procesal alemana, y no me acuerdo de cuál de la ordenanza austríaca, que viene en realidad del derecho histórico alemán, del derecho común alemán, y que permite imponer más o menos el mismo escenario, pero circunscrito solo para las obligaciones de hacer, y no todas. Hay obligaciones curiosamente personalísimas, como realizar un trabajo, que no puede ser, desde el texto original del siglo XIX, no puede ser compelida mediante la imposición de una multa coercitiva. O sea, haz un trabajo, no puede ser constreñido, ¿no? Entonces, pero digamos, en líneas generales, solo para las obligaciones de hacer, 888. Y 890, las obligaciones de no hacer, que puede imponerse una multa. Es multa a todos los efectos, o sea, multa como incumplimiento de una orden judicial. O sea, es una concepción publicística de que el que está sometido a un proceso y que le viene ordenada en general una determinada conducta, tiene que cumplirla como un deber. Caso contrario, se le va a imponer una multa. Es multa porque esto en definitiva va a favor del erario público y no del bolsillo del acreedor. O sea, es multa a todos los efectos, pero con función coercitiva, con la misma función coercitiva de las ostreintes, en el sentido de que es, si tú realizas el comportamiento, ¿no? Realiza el comportamiento debido, pues se para la multa, incluso te puedo perdonar la multa, ¿no? Pero implica también, ahí está la Zwangsstrafen, o sea, penales, en el sentido de que si no, se puede poner una progresión, vamos de menos a más. Muy bien, multa, pero si la multa no sirve, entonces amenazo, te vas preso por desobediente. Te vas preso por desobediente hasta que decidas cumplir. Esto ha pasado, parece el filtro del Tribunal Constitucional Federal alemán, y se ha considerado que como tiene función coercitiva, pues no viola ningún principio, porque este arresto es con función coercitiva. No, pero no es por dinero, no es por dinero, es por otros comportamientos, es una serie. Esto está en las obligaciones de hacer y no hacer. En las ejecuciones por obligaciones de hacer y de no hacer. 888, 890.
Y bueno, no sé ahora últimamente, no tengo idea. Y no sé qué tanto los alemanes lo usen, pero lo cierto es que esa es una concepción más publicística, mucho más vista desde el ángulo de la autoridad, ¿no? De la autoridad que viene auténticamente ve como su autoridad es desconocida, mientras que las 30 está en el plano de los intereses del acreedor haber satisfecho su crédito, ¿no? El que fuera, que normalmente, pero no solo, es una obligación de hacer, porque ha sido pensado sobre todo para las obligaciones de hacer. Y el tercer modelo, el más publicístico de todos, y es el más antiguo de todos, y probablemente de ahí vienen, ¿no? De ahí vienen las alemanas, las medidas alemanas, son las medidas de contempt of court del derecho anglosajón, ¿no? Del derecho anglosajón, he puesto ahí varios artículos en la unidad sobre esta materia, escritos por mí, no es que sean escritos por otros. El contempt of court, que es está previsto exclusivamente, por eso nace en el ámbito de la jurisdicción de equidad inglesa, en donde los jueces de equidad no tenían posibilidad de un enforcement forzado, o sea, de la ejecución forzada, y entonces para imponer su autoridad, pues amenazaban a los destinatarios de sus órdenes que si no la obedecían se iban presos. Se iban presos. Entonces la medida es el arresto por desobediencia a la autoridad judicial. Pero este es solamente un aspecto, el contempt of court, el más notorio, ¿no? La posibilidad de disponer que se vaya preso a alguien hasta que decida cumplir, que es propio de todos los ordenamientos del common law, que viene del derecho inglés, en realidad viene en los ordenamientos anglosajones, ¿no? En general, para que sea más comprensivo, porque nace como una medida no de common law, que es sino como una medida de la jurisdicción de equidad, ¿no? De equity, la equity esa, que después cuando se fusionan la jurisdicción de common law como de equity, se fusionan todos sus institutos en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Y entonces, pues es un básico, es una institución básica de ellos, hay de que nos desobedece, ¿no? Porque contempt of court es el desacato, es el desprecio de la corte, he despreciado la orden del juez. Entonces, es una mezcla sancionatoria de sanción y coerción, ¿no? O sea, te sanciono, pero en realidad lo que busco es que me cumplas lo que yo ordeno. No te mando preso, pero como dicen los ingleses, la llave de la cárcel la tienes en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque basta que tú digas voy a cumplir, me voy a acomodar para salir, ¿no? Pero es una figura propia de la cultura, que además es muy vasta, no se limita solo a mandar presa a la gente, que es lo que vemos en la película, ¿no? Mandan presos por desacato a la corte. Presos hasta que decidan cumplir, que se aplica a medio mundo, a todos los que reciban una orden del juez. Sino que también hay otras medidas, no dejarlo actuar. Es una de las cosas horribles. No dejar actuar al desobediente en el proceso. ¿No? Ah, no te dejo actuar. Es como si tú no existieras. ¡Ah, escúchame! No, no te quiero escuchar. ¿Por qué? Porque no me has obedecido. ¿No? O multas, también multas, pagar determinada suma. Es una cosa muy elástica, propia de estos ordenamientos en donde se dice que se debe aplicar lo justo y lo necesario, ¿no? Y lo justo y lo necesario es lo que determinan los jueces, que siempre tienen, ¿no?, en la mente lo que es justo y lo que es necesario.
Bueno, lo cierto es que esto es lo que circula en el ordenamiento, en los ordenamientos un poco de todos lados, y ha tenido particular incidencia en los últimos 50 años a nivel de la Europa continental, en donde el discurso de la efectividad de la tutela jurisdiccional ha estado impregnada de la necesidad del establecimiento de medidas coercitivas para asegurar este tipo de obligaciones. El derecho italiano, por ejemplo, era para asegurar cómo aseguramos al trabajador repuesto que sea repuesto en su centro de trabajo, en su preciso puesto de trabajo, que no venga hostilizado, ¿no?, en lo sucesivo. ¿Cómo aseguramos que no venga hostilizado un trabajador? ¿Cómo lo aseguramos? Difícil, ¿no? ¿Cómo aseguramos? Que implica todas las dificultades de imponer comportamientos a los demás, ¿no? No hagas esto, deja de hacer esto. ¿Cómo hacemos para que efectivamente adecue su comportamiento? Bueno, se ha considerado que las medidas coercitivas podrían tener algún papel importante, puede ser que lo tenga, depende que sí. Recuerden la frase que venda, hasta donde sea posible, obtener hasta donde sea posible, porque hay situaciones límite en donde no es posible, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución? El campo del derecho privado, pues normalmente la que toma cualquier acreedor razonable, que es una indemnización. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que pensaron los franceses? Oiga, ¿para qué voy a estar inerte insistiendo, no? ¿Para qué quiero regresar a un puesto de trabajo donde me van a mirar de arriba para abajo? Que me indemnicen, ¿no? Donde no me van a querer, donde no me quieren, ¿no? O sea, así es. O sea, aquí depende, ¿no?, que sea árbitro, de que escoja qué cosa quiere el titular del derecho, ¿no? Y eso es lo que debería un ordenamiento procesal ajustarse. La ejecución no dineraria en el ordenamiento peruano es realmente de una miseria, ¿eh? No sé qué es peor, o sea, claro, aquí debería ser muy sencilla. Tenemos aparentemente las tres ejecuciones que entran en juego: ejecución de bienes, determinado a ser y no ser. Ahora, la regulación primigenia del código, como todo en ese código, es pésima. El 1069 le hizo algunos ajustitos, pero tampoco hizo gran cosa, ¿ah? Algo, digo, ahí ha mejorado. Pero les voy a mencionar qué cosa ha agregado. Ahora, lo que sí queda claro, que no está claro en el código, se puede ingresar tanto en base a un título ejecutivo judicial como extrajudicial. Porque aquí uno tiene que hacer cuentas con la, entre comillas, reforma del 1069 y su así llamado proceso único de ejecución. O sea que ya no cabe distinguir entre proceso ejecutivo, proceso de ejecución de resoluciones, ¿no? Solamente ha quedado tampoco debería distinguirse en ejecución de garantía, ¿no? Pero, entonces, a la luz de esa modificación, de la eliminación del proceso ejecutivo, porque eso estaba en el contexto del proceso ejecutivo, en el texto original, igual que en el viejo código, o sea, las ejecuciones para entregar bienes determinados, hacer y no hacer, estaba como ejecutivo. Ahora podemos decir, desde el 2008, que se puede ingresar tanto en base a un título ejecutivo judicial como extrajudicial. En el código del 93, ¿no?, como decía, estaba dentro del ejecutivo. Esto te trae como consecuencia que se apliquen las reglas de competencia que hemos visto.
Es decir, si yo tengo un título ejecutivo extrajudicial, por ejemplo, una transacción, ¿no? El documento que tiene una transacción que impone que se me debe entregar un bien, pues yo tengo que darle un valor a ese bien para establecer si la demanda de ejecución la presento ante un juez especializado o bien ante un juzgado de paz. Es importante esto, ¿no? O sea, pero también podría, si es una sentencia en la que, ¿no? Una resolución judicial, la sentencia, que impone la entrega de un bien, ¿no? La entrega de un bien determinado, el que sea, y el que ordena un comportamiento, impone un hacer, ¿no? El juez ejecutor será ese que nosotros vimos que el código llama el juez de la demanda, o sea, el que ha conocido del proceso en su primera instancia, el órgano, ¿no? Que es el juzgado, ¿no? O que ha conocido del asunto en primera instancia. Eso en términos de competencia, ¿no? O sea, se aplica la regla de competencia. Se aplica reglas de competencia. Esto está a indicar que el propio ejecutante, cuando plantea su demanda, tratándose de títulos extrajudiciales, tiene que cuantificar el valor de esa ejecución. ¿Okay? Ahora, lo que se prevé son, para estos tres casos, medios de ejecución sustitutivos. O sea, en el caso, ¿no?, de la entrega de bienes, es la entrega forzada. O sea, a través del uso de la fuerza pública que pone entrega el bien, ¿no? No el cargo, el bien, el bien al que tiene derecho a él, ¿no? ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos el artículo 704, que como dije, 704, 705, que se refiere a la ejecución, que es la primera ejecución no dineraria de dar bienes, pero no cualquier bien, sino dar bienes muebles. El 704, en la parte que no está subrayada, es el texto original del código, pero recuerden que estaba colocado dentro de la regulación, ¿no? De la regulación de la ejecución del ejecutivo. Era uno de los ejecutivos, tal como lo estaba en el Código de Procedimientos Civiles. O sea, la colocación nomás, ¿ya? Y por lo tanto, eso estaba pensado como proceso ejecutivo para entregar muebles. Lo que no hizo el 1069, dado que eliminaba el ejecutivo, que se presuponía títulos solo extrajudiciales, anchar el ámbito operativo de esta ejecución para obtener bienes determinados, también a todos los bienes, sean estos muebles o inmuebles. Y tanto no se dieron cuenta que esta sumillita viene reiterada, ejecución, está escrita así, por encima, ¿no? Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado, se quedó así tal cual, porque antes era, sí, no, estaba así, se quedó igual. Bien mueble determinado fue ratificado por el 1069. El 704 está así, con ese texto, diciendo si el título ejecutivo, porque estaba colocado dentro de la parte del título del proceso ejecutivo, lo llamaba título ejecutivo, contiene obligación de dar bien mueble
determinado, el proceso se tramitará conforme a las disposiciones generales. ¿A qué disposiciones generales se refería? A las disposiciones generales del proceso ejecutivo, ¿no? Con las modificaciones del presente subcapítulo, porque así estaba. Y el 1069, que bien tranquilamente pudo quitar lo de mueble, lo dejó. Porque hubiera bastado que si el título contiene la obligación de dar bien determinado mueble o inmueble, si se quería hacer más claro, el proceso se tramitará conforme a las disposiciones generales, o sea, disposiciones generales ya del así llamado proceso único, o sea, demanda, mandato, con las modificaciones del capítulo ¿no? El agregado, lo que está subrayado, en cambio, es el agregado único agregado que puso el 1069, que dice, en la demanda se indicará el valor aproximado del bien cuya entrega se demanda. ¿Esto para qué es? Esto es justamente a los efectos de la cuantía, o sea, a la cuantía para determinar al juez competente y ex post para indicar si no se logra la entrega forzada, que se va a seguir adelante la ejecución por un determinado valor, ya como si fuera dinero. Esto es un agregado también del 1069 que vamos a ver. Ahora, el mandato del 705 está enriquecido por la parte, eso es el del 1069, ¿ya? Que está en negrita. Lo en negrita, no, lo en negrita es un agregado del 1069. El mandato ejecutivo, o sea, aquí ¿qué podemos decir? Que se requiere, si estamos ante una demanda de ejecución fundada en un título extrajudicial, pues aplicaremos la regla de competencia según la cuantía, acompañaremos el título, estas son las disposiciones generales pediremos la entrega del bien, y aquí está clarito cuál es el objeto de la ejecución, es la entrega del bien mueble, porque esto está pensado para los muebles y nada más que para los muebles. ¿Ah? Y entrega el bien, aunque dice a la intimación al ejecutado para que entregue el bien dentro del plazo fijado por el juez. Entonces aquí notan que este mandato, si el juez considera que procede la ejecución porque el título es título, todo lo que ya sabemos, ordena, emite un mandato que es bastante más detallado que el de la ejecución dineraria. ¿Por qué? Porque entrega ese bien, que es el bien debido, no otra cosa, el bien debido en el plazo que le tiene que fijar el juez, que él determinará, atendiendo a la naturaleza de la obligación, no debería ser de la obligación, sino del bien. ¿Ya? Pero en fin, bajo apercibimiento de procederse a su entrega forzada. Esa es la amenaza, es que la vamos a buscar y lo vamos a entregar, su entrega forzada. Entrega forzada. Hasta ahí está igual, eso es el texto original. Se ha agregado esto, y en caso de no realizarse la entrega por destrucción, deterioro, sustracción u ocultamiento atribuible al obligado, se le requerirá para el pago de su valor si así fue demandado. Entonces, esto tenemos que trasladarlo a la demanda. O sea, en el caso, el que pide la entrega de un determinado bien puede ponerse en el escenario, ¿no? En el escenario que el bien, como se trata de un bien mueble, ¿no?, se haya destruido, deteriorado o no se encuentre donde está, ¿no? Esté sustraído, debiendo estar en algún lugar, no lo está, o está ocultado, que es lo mismo, no está donde debía estar por un comportamiento atribuible al obligado. Entonces, en la propia demanda te decís, si por ventura, que sería una suerte de petición subordinada, ¿ah? Subordinada. Si es una subordinada,
yo quiero la entrega del bien, pero si no es posible, ¿no? De no ser posible la entrega, porque se ha deteriorado por destrucción, deterioro, que se requiera que me pague la suma de no sé cuánto, que es el equivalente del valor del bien. ¿Ah? Sí. ¿Para qué? Sí, se puede, todo se puede. Sí. De hecho, en los procesos en donde estén en juego bienes muebles en materia de leasing, así se hace. Se pide el secuestro judicial. Se pide el secuestro judicial y después se pide la ejecución. Ah, ¿cómo? Ah, bueno, habrá que ver, porque habrá que ver. Sí, también ese es un obstáculo, ¿no? Pero lo veremos, sí que, digamos, potencialmente se puede. Es lo que hacen los bancos. Claro, pero es lo que se llama la transformación de la obligación específica en genérica de dinero, ¿no? Pero eso tiene que reservárselo, ¿eh? O sea, dice, si así fue demandado. Eso significa que no es que yo lo pueda pedir después. Y esto no debería ser así, esto debería ser algo más dinámico, ¿no? Según las situaciones en las cuales se presentan. Ahora, yo podría pretender esto, sí, pero si no lo pido, el juez no puede ordenar para el supuesto de dice cuánto de no entrega por destrucción, deterioro, sustracción. No podría, ¿no? ¿Ah? Podría ser una nueva demanda. O sea, por mí, si no se ha podido realizar la entrega, no ha podido realizar la entrega porque se ha destruido, yo no debería estar precluido de pedir, bueno, no habiéndose logrado la entrega, procédase a establecer su valor. ¿Qué es lo que dice, por cierto, el artículo 705? ¿No? Ahorita vamos. A lo que voy es que este mandato alternativo solo podría, ¿no? o esto otro, pero es subordinado a, solo para el caso de destrucción, deterioro, sustracción, solo podría ponerse en el mandato si es que así se ha pedido. Si no se ha pedido, el juez no puede, no forma parte del paquete, de que no puede, si no se puede proceder a la entrega, que vamos adelante por su valor. Tiene que haberse pedido en la propia demanda. O sea, hay un requerimiento para el pago de su valor. En el propio mandato tiene que estar, ¿no? Tiene que haberse pedido en la demanda. Pero, por eso, la medida sustitutiva de la entrega forzada, que no se desarrolla más adelante, ¿cómo se hace la entrega forzada? No hay una regulación. Y en alternativa, a petición del propio ejecutante, su valor, que se pague su valor, con lo cual transformamos la obligación genérica, específica, en genérica dineraria. Pero eso es voluntad del acreedor, nadie se lo puede imponer. Ahora, 705A es de heroica creación del decreto legislativo 1069, que saben ustedes qué tan mal escribe, ¿no? Como que hay un bache acá, ¿no? Porque dice, determinado el costo del bien cuya obligación de entrega ha sido demandada. ¿El costo? ¿Los bienes tienen costo? Tienen valor. Determinado el costo del bien cuya obligación de entrega ha sido demandada. Pero miren esto, ¿no? Es como que salta de la nada, sea por la tasación presentada por el ejecutante o por una pericia ordenada por el juez, se procederá a la ejecución dentro del mismo proceso conforme a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero. Esto debería ser para la eventualidad que no se ha podido, ¿no? No se ha encontrado el bien a entregar.
o está deteriorado, está destrozado, ¿no? Está quemado, por ejemplo, un vehículo, ¡ay! Se encuentra ahí que está quemado en el depósito ese donde está. Entonces, ahora, no se sabe, y aquí está la ambigüedad, si esto es solo si el demandante requirió el pago de su valor como subordinado, o también se puede hacer después. Entonces, uno tiene que estar a lo más favorable, que es a lo que usted, muy bien, no se pudo realizar la entrega, no lo demandé originalmente, vamos por su valor, sin tener que iniciar un nuevo proceso. Esa es la idea, que no sirve de nada. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Eh? Yo pienso que sí. Eh, yo pienso que también, aunque no lo haya pretendido, lo que no puedo es que se ponga en el mandato. O sea, en el mandato solamente puede estar si yo le he pedido en la demanda. Pero si yo no lo he pedido y se encuentran en la real situación que no se puede proceder a la entrega, entonces yo debo pedir que se proceda por su valor. Porque recuerden ustedes que lo otro es un requerimiento de pago bajo apercibimiento de que si no se hace, se va a seguir con la ejecución. O sea, es un requerimiento cuyo destinatario es el deudor. Pero bien, constatado que el bien no se puede entregar por lo que sea, entonces vamos por su valor. ¿No? Vamos por su valor. Y entonces, lo que está diciéndonos acá, ya dice que sea por la tasación presentada por el ejecutante. Ah, el ejecutante puede presentar una tasación o por una pericia ordenada por el juez. O sea, es como que nos falta algo, ¿no? Falta, porque este es todo, este es todo, son 3 artículos. Son 3 artículos como que falta de regulación. ¿No? Nos falta la regulación. Y bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ahí está. Entonces yo la reconstruyo así. ¿No? Puede haberse pedido ya de plano, yo me pongo en el escenario de que el bien no sea posible la entrega, y lo demando en la propia demanda, le doy un valor para que el mandato tenga este doble contenido. Por un lado, procede a la entrega tú voluntariamente, caso contrario procederemos a la ejecución, y para la eventualidad que no pueda procederse a la entrega forzada, lo conmino para que pague bajo apercibimiento de que no vamos a seguir como una ejecución dineraria. ¿No? Ahora, si yo no lo he pedido esto último, entonces nada, solamente es que se proceda a la entrega, que se proceda a la entrega. Frustrada la posibilidad de entrega, ¿no? Frustrada la posibilidad de entrega, en el mismo proceso puede pedir que se establezca su valor, que se establezca su valor y pues tratar de aplicar el artículo 705A en el sentido ya presentará una tasación, una valorización de, por ejemplo, cuánto vale el escritorio, o el juez dispondrá una pericia, ¿no? Para establecer el valor del bien debido, y tras lo cual se procede como la ejecución dineraria, que sabemos que no hay regulación. O sea, nos están mandando a un camino sin salida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debería hacer? Que se proceda al embargo de bienes y bueno, es lo que vimos de que es la venta, etcétera, de enajenación.
Sí, siempre que sea imputable, ¿no? No, pero por eso sirve la oposición, pues. Yo me opongo y decir, no, esto, el bien, tenga usted en cuenta la regulación sustancial, pero más allá de eso, o sea, el bien ha perecido, se ha deteriorado por causa no imputable. Y por lo tanto, el deudor queda liberado, es una causa de liberación de la obligación, de extinción de la obligación. Entonces, por eso es, cumple, entrégala en tantos días, ¿no? Bajo percibimiento de entrega forzada. El ejecutado, ¿qué hará? Planteará lo que vamos a ver, creo, la próxima semana. Porque que yo dije esto lo hago en media hora. Procede a la entrega, ¿no? Procede él plantea la llamada contradicción, en donde dice, yo no puedo entregar nada porque la obligación se ha extinguido por causa no imputable a mí, que me libera de la obligación. Naturalmente, esto no pasa si él está previamente constituido en mora, ¿eh? Claro, si él está previamente constituido en mora, responde aunque no sea, pero eso ya es cómo se resuelve, ¿no? Pero lo cierto es, ¿qué ocurre si el bien ha perecido por causa no perecido, o sea, deteriorado por causa no imputable al deudor? Por ejemplo, le cayó un rayo, ¿no? ¿No? O fue envuelto en la lluvia del domingo, ¿no? Pues entonces, para eso existe la llamada contradicción, de la misma manera que la contradicción, si lo que fuera dinero, yo ya pagué, o me lo regaló, me condonó, lo puedo alegar cualquier extinción de la obligación, ¿no? En el caso de ¿qué dicen? ¿Hacemos pausa o no? ¿Sí? ¿Quieren pausa? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra pausa.